Bien. Bueno, entonces empezaremos con los planos de instalaciones eléctricas. Recording in progress. Bien. El día de hoy vamos a hacer 3 temas. Primero vamos a empezar con los tipos de instalaciones eléctricas de plantas industriales. Luego vamos a ver también lo que son las instalaciones sanitarias, también industriales. Y último finalizaremos con el tema de estructuras, ¿no? Estos 3 temas que son prácticamente instalaciones y el otro que sería un complemento más para el plano arquitectónico, son muy importantes porque también expresan el concepto de dibujo, ¿no? Prácticamente son representaciones en planos, tienen trazos, tienen todo lo que indica la norma, el grosor de líneas, símbolos, también representan cuadros de texto, detalles. Entonces, nuevamente estamos captando todo lo aprendido, ¿no? Y colocando en práctica, ¿no? Es algo muy aplicativo también. Poder entender lo que son los planos, ¿no? Y entender básicamente las líneas, qué se refiere, ¿no? Qué es lo que significa cada símbolo. De hecho, que el plano es muy amigable por el hecho de que si no, de repente podemos evaluar algunos símbolos o no recordamos, ¿no? Porque a veces los símbolos son varios, y podemos también acompañarlos con el cuadro de detalles, ¿no? Acuérdense que siempre un dibujo va acompañado de un cuadro de detalles, ahí donde indicará el símbolo e indicará la descripción del mismo. Entonces, vamos a ver en primer lugar conceptos básicos, ¿no? Recordar un poco, ya que ustedes saben, ¿no? Que es la electricidad, que son los amperios, que es la intensidad de corriente, cómo se mide, ¿no? La potencia. Y después de ahí vamos a ver algunos símbolos que podemos reconocer en los planos en tema de instalaciones eléctricas. Entonces, empecemos con recordar, en este caso, que toda instalación eléctrica en cualquier edificación requieren de cuidado y de análisis detallado y minucioso de las necesidades para que se garantice el funcionamiento del sistema óptimo y que pueda ser abastecido con suficiente cantidad de energía eléctrica en condiciones de máxima seguridad. Bien, entonces también es un cálculo, como indica ahí, depende de las necesidades que pueda tener esa edificación, ¿no? Entonces, primero es la idea, qué cosa o qué situación va a tener esa edificación, a qué va a estar dirigido, si es una empresa industrial, si solamente va a ser departamentos, domicilios, no sé, universidades, institutos, porque depende mucho de los equipos o equipamiento que va a tener, ¿no? Y esos equipamientos van a demandar gran cantidad de energía eléctrica, ¿no? Dependiendo del equipamiento, dependiendo de las áreas, dependiendo de la capacidad que va a tener esa industria, ahí recién se ve las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si en un ambiente voy a tener 5 equipos, entonces voy a requerir de repente tomacorrientes en tales espacios, ¿no? Entonces yo tengo que tener ya la idea para poder plasmar los puntos donde voy a necesitar, ¿no? Esa energía eléctrica, también de repente la iluminación, ¿no? Si es una planta industrial, qué tipo de iluminación va a tener, qué distancia entre equipo de aparato de luminarias entre uno y otro, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que ver la necesidad del área. Entonces, primero planteando esa idea, ya podemos hacer los cálculos, podemos saber qué potencia necesita, ¿no? Eso lo hace un especialista, ¿no? Y a través de los planos, ¿no? Coloca ahí, ¿no? Los puntos requeridos. Entonces, es muy fácil entender, leemos el plano y podemos saber acá hay un punto de toma corriente, acá también, acá se encuentra el tablero eléctrico, acá se encuentran las luminarias, acá se puede prender tal luminaria. Entonces, ahí de esa manera podemos entender el plan, ¿no? Entonces, instalaciones eléctricas muy necesarias en cualquier tipo de edificación para poder garantizar, en este caso, un óptimo abastecimiento de energía y sobre todo tener las condiciones de seguridad, ¿no? Acuérdense que la electricidad siempre hay que tener o evitar, ¿no? Con el contacto directo, ya sobre todo en tableros o generadores eléctricos, que es donde viene principalmente la corriente eléctrica,
¿no? No toda persona puede manipular en sí tableros eléctricos, ¿no? Siempre hay que tener un cuidado en eso, ¿bien? Entonces, eso se refiere a lo que son las instalaciones eléctricas. Vamos a también recordar el concepto básico de lo que es, qué es la energía eléctrica, ¿no? ¿A qué se basa la electricidad? En sí, ahí en esa imagen podemos ver la electricidad, ¿no? O sea, podemos ver un arco de repente eléctrico, pero en la realidad no lo vemos, ¿no? Nosotros no podemos ver ver la electricidad, solamente de repente lo podemos de alguna manera observar cuando se encuentra prendido algún aparato o cuando vemos que está encendido una luminaria, pero también de repente lo podemos, en algún caso, si ustedes habrán sentido, y yo creo que sí, siempre en los aparatos que cargan energía eléctrica, ya llámese refrigeradora, no sé, microondas o incluso su misma laptop, a veces carga también energía, ¿no? Y les pasa un poco de corriente eléctrica, ¿no? Por ese tipo de concepto de inducción o conducción eléctrica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos percibir la electricidad, pero si no, no lo podemos ver, no lo podemos observar, porque en sí es algo muy microscópico, como lo ven ahí se puede manifestar por el hecho de que hay un medio, ¿no? En este caso, un medio que hace que la electricidad busque, porque es como un flujo, ¿no? Hay que entender que la electricidad es como un flujo que se transporta de un punto a otro. En este caso, el electrón, ¿no? En este caso es la carga elemental o cantidad de electricidad negativa, la cual todo portador esencial de electricidad se denomina ion, ¿no? Entonces, esos electrones van moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Entonces, la electricidad es como un flujo de carga eléctrica. Un flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Es un periodo muy, muy veloz, muy rápido, ¿no? Un periodo de tiempo que lo podemos calcular por horas, ¿no? Lo podemos calcular por días, ¿no? Esos cálculos lo hace el medidor, ¿no? Que también vamos a hablar ahí, cómo nos llega a nosotros lo que es para pagar un recibo mensual, ¿no? Ahí también vamos a ver cómo se mide la cantidad de energía en un periodo de tiempo, ¿no? Pero en sí acá los electrones viajan como si fuera un flujo, como dice acá, a través de un material conductor, un material que le permita, ¿no? Y que no ponga resistencia, un material que le permite ese flujo constante de electrones. ¿Nosotros seremos un material conductor? Sí, nosotros también somos un material conductor, ¿no? Por eso es lo que sentimos a veces la electricidad, ¿no? Cuando conectamos algún enchufe que de repente está mal conectado, ¿no? Ahí nos pasa lo que es la electricidad, porque la electricidad busca ese flujo eh, conductor, ¿no? Ese material conductor. En este caso, los cables serían los materiales conductores, ¿no? De la electricidad. Entonces, toda instalación es a través de cables eléctricos, que al cortarlos podemos ver que el material es simplemente el cobre, ¿no? Que es un material muy conductor. Hay otros materiales más conductores, pero por el tema de costos, por ejemplo, la plata o el oro, ¿no? Que son más conductores que el cobre, no podemos imaginar tener cables de plata o oro, ¿no? Lo común que se utiliza son conductores de cobre. Entonces, eso es lo que podemos ver. Y se recubre, ¿no? Por un material que es para que no se pueda incendiar, ¿no? Se trata de que esos materiales, que es parecido al ojeve, ¿no? Pero es otro tipo de material, HDP, me parece, u otro, que trata de que si fuera algún cortocircuito, no haga esa conducción eh, de incendio, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso, entonces por eso también hay cables y cables, ¿no? A veces tratamos de siempre en todas las instalaciones, como decía ahí, tiene que ser una manera segura, ¿no? Asegurando en este caso a la persona, porque la persona es lo que va a trabajar en su empresa, en lo que ustedes van a dirigir, así es que tienen que también tener en cuenta el material que están instalando todos los sistemas eléctricos, ¿ya? A veces por el tema de costos, por ese tema, se trata de disminuir, ¿no? Y el material, o comprar material que no están debidamente como debería ser, ¿no? Entonces hay que
tener ahí mucho cuidado, ¿bien? Entonces, eso es parte de lo que es la electricidad. También hay que recordar que es el voltaje. Cuando hablamos de voltaje, a veces lo que vemos en voltaje es el símbolo de voltaje, que es el símbolo V, ¿no? El voltaje nos va a representar en este caso un movimiento, ¿no? Cuando los electrones se mueven entre dos puntos a través de un material conductor, en este caso cables, generan corriente eléctrica. Muy bien, eso es lo que habíamos dicho. Los electrones no pueden resistirse ese viaje, ¿no? Igual que cuando se deja caer una pelota por una pendiente. Si en este caso exageramos al electrón como si fuera una pelota, ¿no? Y lo hacemos caer en una pendiente, en una escalera, ¿no? Por la fuerza de la gravedad, la pelota va a bajar, ¿no? En grado, va a bajar. En ese caso, podemos, si la pelota es como el electrón, ¿no? Y la fuerza de la gravedad sería, o el empuje que estamos dando, en este caso sería el voltaje. Ya, por ejemplo, acá ustedes lo que ven, ¿no? Es un enchufe, ¿no? Acá es un punto de corriente eléctrica. Al poder nosotros realizar ya ese pase de circuito, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es que este punto de electricidad que se encuentra aquí fluya por este cable de acá a través de la conexión del enchufe. Y si ustedes se habrán dado cuenta, hay dos puntos, ¿no? Un punto inicial, un punto final, dos bordes. Esos bordes generan, en este caso, el sistema de un punto a otro, ¿no? El movimiento que hace los electrones de un punto más alto a un punto más bajo, ¿no? Lo que habíamos visto acá como ejemplo de la pelota, ¿no? Que hacíamos caer durante un cierto tiempo, ¿no? En la escalera, ya nuevamente lo podemos asimilar como este tipo de conexión de corriente. Entonces acá nos indica que cuando la pelota está en cualquier punto de esa pendiente, todo lo que le queda por bajar en desnivel es su energía potencial. Los voltios, con el símbolo V o V, chica, miden la diferencia de energía potencial que existe entre un punto y otro. En este caso, en un enchufe, los electrones caen cuesta abajo, empujados por el voltaje y se genera una corriente eléctrica, con tensión de 220 voltios. En nuestro caso, en nuestro país, ¿no? Parte de Sudamérica, ¿no? Nuestro voltaje es 220. Siempre va la energía que va a llegar a nuestros hogares, va a ser de 220 voltios. Eso les indico porque en otros países, o de repente ustedes también se habrán dado cuenta, cuando hacen compras o vienen equipos de otros países, de Estados Unidos, de Europa, es otro tipo de funcionamiento en cuanto a la instalación que debemos hacer, ¿no? En ese caso tenemos que colocar un transformador para tener la misma capacidad, ¿no? Que se tiene acá. A veces tiene más voltaje, ¿no? El equipo que nosotros traemos de otros países tiene otro tipo de voltaje, entonces por siempre hay que leer, ¿no? Bueno, viene de 240 a veces, entonces por eso hay que usar un transformador, en este caso para utilizarlo aquí, ¿no? Y evitar en ese caso de repente que se malogre el equipo, ¿no? Por desconocimiento, le enchufamos con nuestra energía que se encuentra acá y ya no funciona el equipo, ¿no? Porque no tenemos que leer, ¿no? En ese caso las indicaciones técnicas que tiene ese equipo ahí, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. Bien, entonces ese sería el voltaje. También vamos a recordar lo que es el amperaje. Si el voltaje era la fuerza que empujaba, en ese caso, al electrón para que genere la corriente eléctrica, el amperaje mide la intensidad, ¿no? De una corriente eléctrica. Si vamos a seguir con la analogía de la pelota cuesta abajo, entonces nosotros podemos decir que los amperios sirven para indicar la cantidad de energía. Es decir, si nosotros, esa pelota cae y podemos botar varias pelotas, o sea, varios electrones pasar por el mismo camino, ¿no? Entonces vamos a decir, en ese caso, que el electrón se ha movido de un punto a otro durante un espacio de tiempo. Entonces vamos a contar cuántas pelotas, ¿no? Cuántos electrones van a pasar de un punto a otro. Esa cantidad de electrones que pasan de un punto a otro en un cierto tiempo,
se va a llamar lo que es el amperio, ¿no? Y sobre todo el amperio hora, ¿ya? Acá dice que el amperio hora, o el AH, ¿no? O sea, es decir, se expresa que cuánta energía puede circular por un determinado circuito durante una hora. Entonces, medimos el paso del tiempo de una hora y contamos qué cantidad, ¿no?, de electrones va a pasar en esa hora. Eso es el amperio hora. Y nosotros lo podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en esta batería, ¿no? Si han sido de repente curiosos en ver que siempre dice el voltaje, ¿no? Acá dice 100 a 240 voltios, indica también en los amperios, ¿no? 0.15 amperios. Quiere decir que 0.15 amperios en una hora es lo que me va a dar esta energía de la batería. Por eso nosotros en baterías, ¿no?, tienen un tiempo limitado de energía. Es por eso que nosotros tenemos que cargar nuestro celular cada vez que ya termina esa batería incluida y tenemos que volver a cargar, ¿no?, en un cierto tiempo hasta que otra vez se acabe la batería y así, ¿no? Porque tiene un tiempo de energía limitado, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir lo que es el amperio, ¿ya? Entonces, aquí lo común que se utiliza para medir la capacidad de las baterías eléctricas es el amperio, y por ejemplo una batería si nos indica pues 10 amperios hora, quiere decir que estamos proporcionando un máximo de 10 amperios durante una hora, ¿no? Es una forma muy común de poder describir, ¿no?, los 10 amperios hora, 10 amperios en una sola hora, y cuanto más amperios, más electrones van a circular, ¿no?, en ese tiempo, ¿ya? Entonces acá dice que los amperios se usan para expresar cuánto puede aguantar la batería de un teléfono móvil antes de agotarse, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces siempre hay que leer en las indicaciones técnicas de voltaje y de amperio, ¿no? Entonces con eso ya podemos saber qué capacidad tenemos que tener en nuestra planta industrial para diferentes tipos de equipamiento, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que el voltaje, en este caso, es el empuje o fuerza, y el amperaje es el flujo, ¿no?, la cantidad de energía que va a pasar en una hora. O también podemos ver acá como una comparación, ¿no?, de la altura del contenedor, de este contenedor de agua. A una cierta altura sería el voltaje. El caudal del agua, ¿no?, cuánto de agua sale, podríamos también compararlo con la corriente. Y el diámetro de la manguera es la resistencia, ¿no? A menor diámetro va a fluir menos, o a mayor diámetro va a fluir más, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de comparación. ¿Qué más tenemos que recordar? Lo que es la potencia eléctrica. Cuando hablamos de potencia eléctrica, la potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Estamos hablando de cantidad que se consume, ¿no? Nosotros, o bueno, la planta industrial, o cuando están en sus domicilios, consumes energía. Enciendes la refrigeradora, el microondas, ¿no?, el televisor, y estamos consumiendo energía. Esa potencia, si la energía fuese un líquido, ¿no?, la potencia sería los litros por segundo que se vierten en el depósito que los contiene, ¿no? Estamos consumiendo esa energía. La potencia se mide en joules por segundo, ¿ya? Siempre la potencia se va a medir en un joules por segundo, y se va a representar con la letra P. Un joules por segundo equivale a un watts, ¿no?, que es prácticamente la medida que nosotros entendemos por consumo de energía eléctrica. Quiere decir, cuando se consume un joules de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watts de energía eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watts y se representa con la letra W, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucho en nuestros recibos de luz, ¿no? En nuestros recibos de luz hay un medidor en nuestras casas, la cual podemos ver, ¿no?, que estamos consumiendo energía en un periodo de tiempo, en este caso cada mes, ¿no? Entonces en el recibo de luz ustedes van a poder observar cuántos watts han consumido de un tiempo, de un periodo a otro periodo. Entonces, watts hora, ¿no? Entonces, esos watts hora ya se convierten en consumo, ¿no? Y ya lo ponen en costo y ya saben cuánto es la cantidad que deben pagar. Entonces, ahí podemos observar lo que son los watts, y sobre todo watts hora, ¿no?, que es la potencia o consumo de energía eléctrica, ¿no? Esa es la potencia eléctrica. También tenemos que reconocer que es una corriente continua de una corriente alterna.
Cuando nosotros hablamos de tipos de corriente, existen dos tipos. La continua, que es la DC, y la alterna, con las siglas AC, ¿no? La diferencia entre ambas es cómo se mueven los electrones dentro del material. Como ven aquí, cuando es una corriente continua, ¿no? Los electrones viajan de un punto a otro en un solo sentido. Entonces viajan en un solo sentido. Si nosotros queremos representarlo con un gráfico de un tiempo en voltaje, vamos a ver que es una línea recta continua. En cambio, cuando nosotros vemos que es una corriente alterna, quiere decir que los electrones también viajan de un punto a otro, pero regresan, ¿no? Por ejemplo, acá, de izquierda a derecha, y vuelven a regresar de derecha a izquierda. Entonces tienen ese movimiento de electrones, ¿no? No en un solo sentido, sino van en un solo sentido, regresan, van y regresan. Entonces, en su gráfica, tiempo con voltaje, va a ser suben y regresan, ¿no? Suben positivos, negativos, positivo, negativo. Entonces, en ese plan están, ¿no? En una corriente alterna. Bien, entonces acá la corriente continua, que es el flujo de corriente eléctrica, que se da en solo sentido, desde un polo a otro. Generalmente se designa con las letras de C, que en inglés es direct current, ¿no? Corriente continua. Y una corriente alterna, que es un flujo eléctrico que se da en dos sentidos, alternando uno y otro, y se suele designar con las siglas AC, de inglés Alternating Current, ¿no? Corriente alterna. Bien, entonces, teniendo esa definición, ya, teniendo la definición, vamos a ver en qué casos se utiliza una corriente continua y en qué casos vamos a utilizar una corriente alterna. Una corriente continua, con esa descripción que se mueve de un polo a otro, ¿no? Nos hace recordar un polo positivo o un polo negativo, ¿no? En este caso pueden ser pilas, pueden ser baterías de distintas cargas, ¿no? Baterías celulares, baterías de carros, ¿no? Entonces, tienen ese movimiento de corriente continua. Y su característica también es que solamente proporciona energía a un grupo cerrado, ¿no? Por ejemplo, la carga celular solamente abastecería el celular, ¿no? Las pilas abastecerían, no sé, si lo colocamos en un juguete para el funcionamiento de ese juguete. Las baterías de carro solamente para poder prender todo lo que quiere decir el circuito del carro. Entonces, algo muy cerrado, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de corriente alterna, es la corriente que viaja a distintas distancias, que es la corriente eléctrica, que es la que abastece de energía a nuestras casas o cualquier edificación. Ya, entonces vamos a ver ahí esa diferencia. Corriente continua lo vemos en baterías, pilas, ¿no? Corriente alterna es la corriente que viaja, ¿no? Desde una subestación o desde antenas generadoras de energía hasta nuestros hogares. Todo ese viaje lo hace a través de una corriente alterna. Ya, esa es la gran diferencia de uso. Se usan las dos, sí, pero en diferentes situaciones, ¿no? Y ese es por el tipo de corriente que genera, en este caso, o los electrones, ¿no? El movimiento de electrones que tiene en cada uno de los tipos de corriente. Bien, entonces sabiendo eso, en nuestro caso todas las instalaciones eléctricas son a través de la corriente alterna. Bien, entonces vamos a ver qué es una subestación, ¿no? A veces no pasa desapercibido ese tipo de instalación, que es como una caseta, ¿no? Pequeña, en la cual siempre está cerrada porque ahí donde va la gran cantidad de energía eléctrica y cualquier persona no lo puede manipular. Ya a veces en la universidad también, si vemos este tipo de casetas que se encuentran en varias partes de áreas verdes o por ejemplo en los salones, ¿no? Vemos a veces esas casetas. Son casetas o llamadas subestaciones de energía eléctrica. Entonces, estas subestaciones o pequeñas estaciones de energía eléctrica se encuentran dentro de ellas los transformadores de tensión. Es decir, que las grandes corrientes eléctricas o desde las grandes generadores de energía eléctrica viajan hasta llegar a esta subestación. Aquí en esta subestación hay un transformador de tensión y a partir de ahí ya pueden repartirse, ¿no? La energía en cada uno de los ambientes. ¿Ya? Entonces, esa es su principal función de esta subestación, que dentro de ella se encuentra el transformador de tensión.
¿no? Entonces, también se trata de que esas subestaciones se ubiquen a veces cerca de las centrales generadoras, se ubiquen en la periferia de zonas de consumo, ¿no? El exterior de edificios, a veces también en los, por ejemplo, en las edificaciones que se construyen ahora, las subestaciones también se encuentran dentro de él para abastecer esas edificaciones. Entonces, es muy fácil de reconocer ahora, ¿no? Ver ese tipo de subestación en cada uno de los hogares. Por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, a veces podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en una situación de que se va la luz de nuestra casa, ¿no? Se corta la energía eléctrica, y vemos, por ejemplo, que la del vecino tiene energía eléctrica. Entonces nosotros decimos, ¿por qué nuestra zona no lo tiene y cada vecino sí? Porque por la subestación, ¿no? Las subestaciones son por zonas, ¿no? De repente en nuestra subestación habrá habido un problema, de repente están haciendo un mantenimiento, la cual tiene que bajarse lo que es la corriente eléctrica para evitar cualquier tipo de peligro, y por eso ya no abastece a zonas, ¿no? específicas que da esa generación de energía eléctrica. En cambio, la otra zona, que es la del vecino, puede ser a través de otra subestación. Entonces, cada zona tiene una subestación en la cual es la que se encarga, ¿no? de dar esa energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esas son las subestaciones. Y ahora vamos a ver lo que son las instalaciones eléctricas en los tableros eléctricos. Cuando viene ya viene de la central eléctrica, viene a la subestación, de la subestación viene ya a lo que es el tablero eléctrico, que es el tablero principal, el tablero principal que va a abastecer de energía eléctrica a una edificación, ¿no? Donde se encuentra una llave, la cual si abrimos, ¿no? Entonces ya no va a generar energía dentro de esa edificación, y si lo cerramos, prácticamente ya no hay energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese tablero, dentro de él, podemos observar dos tipos de instalaciones. Instalación trifásica, ¿no? Que es la que se puede ver en comercios, de repente en mercados, en zonas industriales, en fábricas. Se tiene que tener esta instalación trifásica porque es una instalación de grandes equipos o equipamientos eléctricos, las cuales requieren una potencia superior a 14,49 kilowatts, ¿no? Para poder funcionar. Entonces tiene que tener ese tipo de instalación. Trifásica porque prácticamente se ve que hay tres bordes, ¿no? Donde van a circular los cables eléctricos y uno de puesta a tierra, ¿no? Y esa conexión trifásica se encuentra prácticamente en zonas industriales. En una zona doméstica, ¿no? Que no necesita equipos que tengan que generar grandes cantidades o consumir grandes cantidades de energía, prácticamente lavadoras, microondas, ¿no? Televisor, que no generan mucho consumo de energía eléctrica. Vamos a ver que nuestra instalación es a través de una instalación de sistema monofásico, ¿no? De dos bornes, como ven aquí, ¿no? Un sistema de cableado que se encuentra en la mayoría de los hogares, ¿no? Y sus tensiones están normalizadas entre los 220, 230 voltios, por lo que la potencia a contratar es de 13,8 kilowatts o 14,5 kilowatts, ¿no? Potencias no tan grandes, las cuales con este tipo de instalación es suficiente para poder abastecer de energía eléctrica a toda la zona, ¿no? En cambio, en una zona industrial donde hay bastante gran cantidad de equipos, se necesita de otro tipo de instalación, ¿ya? Así que ustedes van a poder observar la diferencia, ¿no? La diferencia entre la instalación trifásica y la monofásica. Dentro de eso también del tablero eléctrico vamos a ver dos dispositivos. Un dispositivo que es un dispositivo termomagnético y un dispositivo diferencial, ¿no? Interruptor diferencial, interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético es un dispositivo que protege la línea eléctrica de cortocircuitos y sobrecargas en la instalación eléctrica. ¿Cómo protege? Entonces, si nosotros tenemos en nuestro tablero eléctrico esta instalación de termomagnético, cuando nosotros de repente, por una mala instalación o de repente por mantenimiento ya los cables, no son como al inicio de una instalación nueva, va a haber sobrecargas o cortocircuitos. Cuando genera eso, este dispositivo se acciona, ¿no? Siempre va a estar prendido, pero cuando el dispositivo siente esa diferencia de energía, se va a accionar, ¿no? Es decir, esta palanca que está accionada, ¿no? Se va a mover sola, arriba,
y va a detener el flujo de energía eléctrica. En ese caso, ayuda a que los aparatos o equipos no se malogren. A ver, creo que hubo un problema aquí. Nuevamente voy a conectar. Bien. Ya. Entonces decíamos que la función del dispositivo termomagnético era para proteger los equipos y la función de la llave diferencial es para proteger a las personas, ¿no? También detecta la diferencia de electrones y se acciona, ¿no? En este caso también ese dispositivo se acciona y protege de un accidente, ¿no? De las personas, ¿no? Prácticamente para que no pueda pasar algún accidente. Entonces acá, en el caso de detectar ese diferencial, automáticamente se desconecta, impidiendo así la descarga de energía eléctrica. Entonces esa es la función de cada uno de estos dispositivos. Y es muy importante que se tengan en el tablero eléctrico, ¿no? En la mayoría de los hogares a veces no se tiene en cuenta esa instalación, pero sí en zonas industriales sí se exige. No es como que vienen a inspeccionar y tienen que tener ese tipo de dispositivos, porque es muy importante para proteger a los equipos y sobre todo para proteger a las personas. ¿Ya? Esos dispositivos lo van a encontrar en el tablero eléctrico. A ver, ¿qué más? Vemos aquí. No, entonces la diferencia entre el termomagnético y diferencial es que el termomagnético protege la instalación eléctrica, el diferencial protege a las personas involucradas en esa instalación. Ahora acá prácticamente ya vamos a entrar de lleno a lo que es los símbolos en los planos eléctricos, que también es muy fácil de entender, puesto que se trata de dibujar tal cual se encuentra en la realidad, ¿no? Pero a través de diferentes códigos. Y también podemos encontrarlo en el cuadro de detalles y podemos también ahí identificar qué significa cada uno de estos códigos. Por ejemplo, en cuanto al medidor, ¿no? Empecemos con el medidor de luz. Prácticamente es este símbolo, ¿no? Un rectángulo donde se expresa acá que viene el cable eléctrico, ¿no? Acá hay una conexión, dice 3 por 600 amperios, ¿no? 3 cables por 600 amperios, ¿no? Por eso era muy importante recordar los conceptos, porque acá también los menciona, ¿ah? De amperios. ¿Qué significa esto? Son kilowatts hora, que es la medida de potencia eléctrica que se mide el consumo de energía eléctrica. Entonces, por eso, si ven este tipo de símbolo, ahí se encuentra lo que es el medidor de eléctrico, medidor watt-hora, ¿no? Acá dice kilowatt-hora, y se representa por este gráfico, por este dibujo. De aquí ya viene todo lo que son las instalaciones o los cables, ¿no? De acá, de ese punto de partida, por decirlo así, que viene desde la corriente de su estación, por ejemplo, ¿no? Viene hasta acá. Acá lo que hace es medir el consumo y ahí ya sale lo que son los cables al tablero eléctrico. Entonces de ahí va directamente a lo que es el tablero eléctrico. Ya, el tablero eléctrico se representa por este gráfico que es un rectángulo dividido en forma oblicua, ¿no? Por la mitad, donde se sombrea una parte de ella, ¿no? Y se pone acá el código de TG, ¿no? O la letra TG, que es tablero general. Entonces del medidor viene acá el cable, acá
vienen varios cables, al tablero general o tablero principal, que es prácticamente este tablero, ¿no? Que ustedes lo pueden observar. En la realidad es un tablero en el cual se encuentran todas las llaves que se puede accionar, se encuentran también los dispositivos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces este tablero eléctrico, tablero general, a su vez, y dependiendo del área que se tiene, por ejemplo, en nuestros hogares solamente basta con un solo tablero para poder ya dispersar lo que son los cables a cada uno de los puntos. Pero en zonas industriales, que son grandes áreas y grandes zonas, ¿no? Producción, por acá va a haber oficinas, no sé, almacén, etcétera, vamos a tener que utilizar varios tableros eléctricos. Pero siempre solamente hay un tablero general, y de ahí vamos a tener, por ejemplo, acá un tablero número 1, distribución 1, distribución 2, distribución 3, y así, ¿no? Por ejemplo, ese es un tablero de distribución 4. Y de este tablero ya se abastece a cada una de las zonas, ¿no? Por eso depende mucho también del área a que nosotros queremos abastecer, ¿no? Ese es el símbolo del tablero eléctrico. Acá está, un símbolo, un rectángulo, dice tablero eléctrico de distribución, ¿no? Que viene a ser también este tablero eléctrico que trata de distribuir en cada zona lo que es las instalaciones eléctricas. También vamos a poder identificar lo que son los aparatos eléctricos como luminarias, ¿no? Que se encuentran en el techo. Estas luminarias que pueden ser en forma de círculos, ¿no? O en forma de rectángulos, porque a veces utilizamos este tipo de iluminación, más que todo en áreas de producción. Siempre se utilizan fluorescentes o otro tipo de iluminación más potente, entonces se dibuja tal cual está, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en focos comunes que nosotros tenemos, o oficinas, etcétera, también podemos colocar este símbolo, ¿no? De forma circular, ¿no? Ambos indican lo que son artefactos o luminarias, ¿no? En ambas partes. Va acompañado del cable, ¿no? De donde están generando la corriente, y va acompañando de un código. Este C que ven aquí es porque acá hay un circuito de circuito C, ¿no? Este cable va a ir a un interruptor que acciona, ¿no? esta luminaria o este artefacto en techo, y va a tener también el símbolo C. Entonces, por eso se coloca el C, porque también para ver qué aparatos es lo que va a accionar este interruptor, ¿no? Entonces se coloca el símbolo C. Por ejemplo, acá E es porque va a haber un interruptor, también llamado E, que va a accionar a estos aparatos de techo, ¿no? Acá hay una E, acá va a haber otra, va a también tener E, acá va a tener E, y así, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el circuito, ahí ya podemos seguir el circuito eléctrico, ¿ya? Entonces esos son los símbolos de luminarias. Tenemos también los símbolos de tomacorrientes. Ahora en este caso hay tomacorriente simple, tomacorriente doble, ¿no? Un tomacorriente simple porque solamente podemos enchufar un aparato. En este caso su símbolo es un círculo con dos líneas paralelas que semeja, si lo quieren ver así, como si fuera un enchufe, ¿no? Si lo ven así como si fuera un enchufe es porque hay un tomacorriente. Y se pone la letra T de tomacorriente y se pone 1 porque solamente es para un aparato, ¿no? Tomacorriente simple. Tomacorriente doble, igual manera, es el mismo símbolo, ¿no? De un círculo con dos líneas paralelas, la letra T de tomacorriente, pero en este caso se pone 2. Entonces, si ustedes ven, ¿no? En este caso, esta figura, este símbolo, tomacorriente doble, este símbolo, tomacorriente simple, ¿no? Puede ser, habrá tomacorriente triple, también hay en algunos casos, la cual también vamos a tener una T y un número 3, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar, ¿no? Los tomacorrientes, si son simples, dobles, triples, ¿no? También hay tomacorrientes especiales, ¿no? Cuyo enchufe es un enchufe especial, un enchufe industrial, del tipo chuco también se denomina, donde vamos a tener también un tipo de tomacorriente para que se pueda adaptar este enchufe a este tomacorriente. En este caso, nuevamente es el mismo símbolo, no cambia, pero lo que va a cambiar es el código, ¿no? Vamos a tener acá un círculo con dos líneas paralelas que identifica el tomacorriente, la letra T, tomacorriente, y en este caso un C, que vendría a ser una
toma corriente simple con salida a tierra para cocina, ¿no? Eso lo podemos leer en los detalles, ¿no? A veces si no entendemos qué significa este símbolo, vamos al cuadro de detalles, buscamos este símbolo y en la descripción dice, toma corriente simple con salida a tierra para cocina. Ahí entonces quiere decir esto, ¿no? Entonces hay que primero entender, ¿no? Lo que en el dibujo, y si hay algunos símbolos que no recordamos o que no podamos entender, porque son con códigos, lo vamos a ver en el cuadro de detalles. Por ejemplo, acá en el interruptor, ¿no? Lo que hacían accionar a las luminarias, a los aparatos en techo, se coloca el interruptor en lo que se encuentra en los muros, ¿no? Todos los interruptores se encuentran en los muros. Y en este caso se representa por un círculo sombreado, prácticamente como un punto, la letra S, y acá el circuito, ¿ya? En este caso circuito D. Interruptor simple, que vendría a ser este tipo de interruptor, es una S con una D. Hay un interruptor a prueba de agua también que lo pueden encontrar siempre en zonas industriales, ¿no? Que tienen esta capa protectora para que no ingrese el agua. Es una S, nuevamente el interruptor, ¿no? El circuito A. Y acá vamos a poner una PA, que es a prueba de agua, ¿no? En ese caso, de esa manera se puede ver el símbolo, ¿ya? Acá hay dos símbolos. Ya saben que circuito D quiere decir que por acá viene un cable, ¿no? Por acá hay la luminaria, también va a tener D, acá va a haber otra luminaria, también va a tener D. O sea, este interruptor va, ¿qué luminarias va a encender? Esta luminaria, aquí, todo lo que tengan D, es porque tiene que encender esta S. Otro circuito A, habrá otro circuito A, o otras luminarias, que va a tener que encender este interruptor, ¿no? Entonces, de esa manera podemos seguir el circuito, ¿ya? Y bueno, lo que era el interruptor diferencial o interruptor termomagnético también se expresa en el plano con este tipo de símbolos. Por ejemplo, el interruptor diferencial, que era para proteger a las personas, que se representa con estas líneas, que está de color amarillo, ¿no? Este dispositivo así, este representa al diferencial. Y un termomagnético se representa a través de este símbolo, una línea con una X acá, ¿no? Acá una línea oblicua, ¿no? En la cual va a dar el contacto o el pase de corriente, ¿no? Este símbolo significa que hay un interruptor termomagnético. Acá también, en este caso hay un interruptor termomagnético más un interruptor diferencial, ¿no? Acá están los dos, bueno, en este caso solamente uno, ¿ya? Entonces así podemos identificar. Bien, eso sería en cuanto a las instalaciones eléctricas. Ya hay más símbolos, ¿no? Que de alguna manera podemos entender, porque prácticamente trata de dibujarse tal cual es, ¿no? En la realidad, o en todo caso sí lo podemos acompañar con el cuadro de detalles. Bien, ahora vamos a dar pase a lo que son las instalaciones sanitarias. En este caso vamos a ver dos tipos de instalaciones de agua potable y lo que es el alcantarillado o el sistema de aguas servidas, ¿no? El desagüe. Bien, vamos a empezar. En este caso, hay que tener en cuenta que toda instalación sanitaria en cualquier edificación requiere de cuidado y de análisis detallado y minucioso para que garantice que el funcionamiento del sistema sea óptimo y que pueda ser abastecido con suficiente cantidad de agua a presión. Asimismo, o sea, esa es la parte de abastecimiento de agua, ¿no? Que sea de calidad y que tenga la misma presión en cada uno de los puntos. De la misma manera, la evacuación de estas aguas servidas debe darse con todos los cuidados y preceptos que dictan las normas y diseños a fin de conservar la salubridad de edificación y protección del medio ambiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es edificación doméstica, ¿no? Prácticamente se abastece de agua, ¿no? Una empresa prestadora de servicio nos abastece de agua y también hace lo que es la evacuación de esas aguas servidas o lo que ya usamos, esas aguas, ¿no? Se van a través de tuberías de desagüe hasta un alcantarillado, un buzón, ¿no? Y ellos se encargan de hacer lo que es el tratamiento para poder ya tener o cuidar, en este caso, según las normas, indican aquí, ¿no? Y conservar la salubridad del medio ambiente. Pero cuando se trata de lo que es plantas industriales, ¿no? Ahí es mucho más cuidadoso el hecho de, bueno, no el agua potable, ¿no? Sino más bien los desechos que tenemos ahí. Ya que las industrias
utilizan químicos, utilizan diferentes tipos de implementos, que no solamente las aguas servidas van a ser aguas negras, ¿no? Como en el caso de las domésticas, sino también va a tener otro tipo de insumos químicos. En este caso, no, las empresas directamente no lo botan esas aguas a los alcantarillados, ¿no? Porque pueden tener ahí una multa, ¿ya? Entonces, la misma empresa tiene que tener dentro de sus instalaciones y responsabilidad, ¿no? Del jefe o de la empresa encargada de hacer un tratamiento previo al desecho de esas aguas servidas, ¿no? Entonces también ustedes se van a dar cuenta que en cualquier planta industrial tienen ese tipo de tratamiento previo a poder ya derivar esas aguas servidas a las alcantarilladas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esa parte de ahí. Bien, recordando que es el agua potable ha sido tratada por medios naturales, químicos, mecánicos, ¿no? De manera que esté apta para el consumo humano y según las normas que al respecto dispone el Ministerio de Salud y Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Esas son el agua potable, por eso nos da el servicio, ¿no? Nos cobra por el hecho de dar un agua, entre comillas, potable, la cual tiene que tener esas cantidades según la norma del Ministerio de Salud, ¿no? Y las aguas servidas, ya es el agua que ha sido usada por cualquier actividad humana o industrial, y por lo tanto tiene que tener también, y tiene índices de contaminación por encima de los valores permitidos para la vida, y se trata de minimizar esos índices para poder ya desecharlos, ¿no? A donde corresponde, ¿no? Esas son las aguas servidas. La tubería matriz, ¿ya? También tiene que estar, es la encargada de transportar cantidades, ¿no? De aguas potable para abastecimiento, es la red principal de abastecimiento de agua potable. Estas tuberías, como ven aquí, son de gran diámetro, pueden llegar desde un diámetro de 1 pulgada hasta más de 20 pulgadas. Son las que transitan desde las casetas o reservorios de agua hacia cada uno de los puntos o los edificios o los hogares, ¿no? Y por eso se tiene esa gran cantidad de diámetro, ¿no? Para que pueda transportar de una forma más fluida, ¿no? Lo que es el agua potable, conducir, ¿no? Lo necesario, el caudal de agua para que pueda ingresar a cada uno de nuestros hogares o edificaciones. Ya esa es la tubería matriz. Así como hay una tubería encargada del agua potable, también hay una tubería encargada de poder evacuar todo lo que son las aguas negras o aguas servidas, que se trata también del sistema de alcantarillado, ¿no? Que sirve para recolectar esas aguas negras o servidas desde cualquier lugar, viviendas, industrias, hasta las plantas de tratamiento de aguas servidas, y luego ser vertidas a lechos naturales como ríos o mares, ¿no? Esa es la función del sistema de alcantarillado. Después de lo que es el sistema matriz, ¿no? El encargado de generar o conducir agua potable a un punto, ¿no? Que es prácticamente donde vamos a poder captar esa agua. Vamos a ver las conexiones domiciliarias, ¿no? O sea, a partir de este punto, a partir de esta caja de medidor que se encuentran en la vereda, ¿no? En la parte exterior de la edificación, hasta ahí llega la responsabilidad de la empresa prestadora de servicio. A partir de ahí, de este medidor, ya viene lo que son las instalaciones domiciliarias o interiores, las cuales es responsable ya de cada uno de los usuarios, ¿no? Cada uno de los usuarios tiene la responsabilidad de hacer lo que es las instalaciones interiores. Pero a partir de este medidor, ¿no? Que ese medidor es un dispositivo regulador de consumo, ese medidor también lo pone la empresa, ¿no? Y con ese medidor ellos verifican el consumo, ¿no? Que se ha hecho durante un periodo de tiempo también, ¿ya? Bien, entonces ese medidor de agua es un dispositivo usado exclusivamente por la empresa prestadora de servicio de agua, y los diámetros pueden variar, ¿no? Porque depende de la tubería que ingrese, ¿no? De esas tuberías de diámetros grandes va disminuyéndose cada vez que van dispersándose por diferentes caminos, hasta llegar a un diámetro puede ser de media, de 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, ¿sí? Y a partir de ese diámetro ya se pone el medidor, ¿no? Es una caja de donde se encuentra el medidor, y a partir de ahí ya empieza lo que son las instalaciones domiciliarias o interiores.
que también se llama tuberías de aducción, ¿no? Es la tubería que conduce el agua potable desde el medidor hasta las válvulas de servicio, el tanque cisterna o tanque elevado, o según sea el sistema utilizado, ¿no? A veces, en nuestro caso, en las casas, se utiliza prácticamente del medidor directamente, esas instalaciones, hasta cada uno de los puntos de abastecimiento de agua, o en todo caso, si es que se requiere, puede utilizarse un tanque o una cisterna, ¿no? Para abastecer también de agua. En este caso, el tanque cisterna sirve para almacenar agua que se bombea al tanque elevado, ¿no? Es un sistema de almacenamiento prácticamente, ¿no? Para que de repente si alguno de esos días que necesitan de agua, no hay, no están haciendo un mantenimiento en la empresa, pero ya tenemos almacenado una cierta cantidad, un cierto volumen para poder seguir con la producción, ¿no? En este caso. Ya ese es un tanque o cisterna que funciona a través de un motor, ¿no? Porque como es de bajo o tiene un nivel inferior, tiene que bombearse, ¿no? A través de esta bomba, ¿no? Un sistema de bombeo a un tanque elevado, y de ahí ya a través del tanque por gravedad baja a cada uno de los puntos. Ya este sería el tanque elevado, ¿no? Que podemos también observarlo en cada una de las edificaciones, y sirve también para almacenar agua y sobre todo proporcionar la presión necesaria a los ramales del sistema, ¿no? Se encuentra en un nivel alto, por gravedad baja, y ya nos da prácticamente la presión necesaria. Bien, esos ramales, ¿no? Son los conductos interiores. Ya esos ramales llevan agua potable a cada uno de los aparatos sanitarios, ¿no? En la mayoría de puntos lo podemos ver en los baños, ¿no? Que es donde más se utiliza, o hay varios puntos, por ejemplo, el retrete, la ducha, lavaderos, urinarios, etcétera, ¿no? En otros ambientes se puede utilizar, bueno, en la cocina o en la lavandería, ¿no? También se necesitan puntos de agua. Ya, en este caso son los ramales los que van a hacer conducir esa agua potable a cada uno de los aparatos. También vemos diferentes sistemas. Como les decía, un sistema directo, ¿no? Del medidor viene prácticamente directamente a cada uno de los puntos. Es un abastecimiento directo. Un abastecimiento indirecto puede ser de dos maneras. Del medidor hacia el tanque, y acá ya cada uno de los puntos, o puede ser del medidor cisterna, equipo de bombeo y tanque, ¿no? Y igual cada uno de los puntos. Esto se utiliza más en zonas industriales, ¿no? Donde se necesita que se almacene gran cantidad de agua, o también en edificaciones donde tienen varios pisos, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1 o 2 pisos es suficiente la misma presión, va a venir a cada uno, pero ya cuando hay más pisos, 3, 4, 5 pisos, es necesario utilizar un tanque para que venga la misma presión de agua en cada uno de los pisos. Ya esa es la importancia de tener esos tanques. Acá me dice que las cisternas son legales para casas. Sí, sí se hace un mantenimiento. Ya acuérdense que las cisternas, estas cisternas, siempre es una cisterna por debajo del nivel del suelo, ya se tiene que hacer a través de un cálculo, ¿no? No, una persona no lo va a hacer, ¿no? Se tiene que, es un cálculo de cantidad de volumen, ¿no? También un cálculo de la estructura que debe tener, ¿no? Entonces, si es que se hace adecuadamente, no creo que haya ningún problema, ¿ya? También al momento de tener la cisterna, también se tiene que tener el mantenimiento, ¿no? Evitar de repente algunos insectos, etc. Entonces es un mantenimiento, ¿no? Un proceso que se tiene que hacer. Pero sí es útil, muy útil para almacenar agua cuando no se tiene en sí directamente, ¿no? Cuando es directo, a veces cortan la tubería matriz y ya no tenemos agua, ¿no? Y tenemos que esperar a que venga la conexión directa. En cambio, si nosotros tenemos un almacenamiento extra o un almacenamiento adicional, podemos seguir, ¿no? Por eso les decía que la mayoría de industrias utilizan eso, porque no se puede parar de un momento a otro la producción. De hecho, que no, esta cantidad de volumen, ¿no? También se puede gastar, ¿no? Pero de alguna manera es como que salvando algún tipo de producción que puede quedar a medias, ¿no? Ya con esta cantidad de agua lo pueden terminar, y hasta poder esperar, ¿no? La conexión de agua directa, ¿ya? Entonces, esa es la función de ese tipo de sistemas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, las simbologías, ¿no? Ya estamos tratando acá sobre las simbologías, y en sistema de
agua potable, en sistema de desagüe, hay bastantes simbologías porque tiene diferente tipo de accesorios, no solamente tuberías, ¿no? Para poder derivar agua de un lugar a otro, se tiene test, se tiene codos, ¿no? Esos son accesorios, le dicen accesorios para poder derivar a cada uno de los puntos, ¿no? Eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, acá el símbolo de medidor, acá está el medidor, ¿no? El símbolo es una M, ¿no? Un círculo encerrado, acá tenemos un medidor. Ya vemos este símbolo y ya empezamos a partir de este punto, ver todas lo que son las conexiones de agua potable, ¿no? Es el medidor, la tubería de agua fría y la tubería de agua caliente. En algunos casos hay los dos tipos de tuberías, ¿no? La tubería de agua fría es una línea mixta, acá lo ven, y un punto, y una tubería de agua caliente es una tubería también mixta, pero cambia el hecho de acá de tener una guión, dos puntos y dos puntos, ¿no? En ese caso se puede ver la diferencia, o a veces lo ponen de otro color, ¿no? Lo ponen de un color azul, otro lo ponen de un color rojo, ¿no? Es para diferenciar. Al final, en la leyenda vamos a tener que poner la descripción que queremos indicar, ¿no? En la leyenda. Cuando hay un cruce de tuberías sin conexión, es decir, una tubería pasa encima y otra debajo, vamos a ver este tipo de símbolos, ¿no? Que nos da a entender que hay un cruce, pero que no tiene ninguna conexión una con otra, ¿no? Prácticamente está por encima y esa tubería está por debajo entre ellas, ¿no? Y bueno, y acá vemos un codo de 90, ya, este accesorio, que se conecta a los tubos, ¿no? Acá hay un tubo, acá hay una parte final del tubo, y acá se puede conectar accesorios, ¿no? Para poder seguir con otra tubería. Puede ser este codo de 90, puede ser esta T, ¿no? Esta T, acá viene el tubo, se conecta acá, y acá tiene para dos direcciones, puede ir por acá y también puede ir por acá, ¿no? Entonces hay diferentes accesorios. La T se representa de esta manera, ¿no? Este sería la T. Esta parte de acá, esta curva que ven aquí, esta es la T. Esta línea es la tubería que viene, acá hay otra tubería que se va por acá, y este es el accesorio en sí. Puede ser a través de la curva, o también a veces lo hacen en forma recta, ¿no? Entonces, no hay una indicación, también puede ser así, ustedes también lo pueden ver así, ¿no? Y acá lo ponen su inicial y su final, ¿no? Esto también es un codo en 90, ¿no? Está formando 90 grados, ¿ya? Para cambiar el sentido, ¿no? De la dirección de agua. Una T también es este símbolo de acá. Hay un T de bajada y hay un T de subida, ¿no? ¿Cuál será la diferencia en esa T? Vamos a ver acá, acá hay una T bajada, dice acá, y una T de subida. Si ven su símbolo, acá ven su símbolo, es el mismo, ¿no? Hay un círculo, y acá está la línea, acá también hay un círculo y una línea. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es la manera de cómo vamos a observar. Estos símbolos están en planta, es decir, que lo estamos viendo en la parte superior. Cuando es bajada, ven acá, acá hay un puntito en el medio, ¿no? Esta línea, que quiere decir que la tubería viene, y hasta este punto que se encuentra acá, baja, ¿no? Está bajando hasta este punto. Por eso dicen T de bajada. En cambio acá, como ustedes ven, solamente está el puntito, nada más. Entonces es un T con subida, está subiendo. Este punto representa a esta línea de acá, ¿ya? Que si lo vemos en la parte superior, lo vamos a ver como un punto, ¿no? En cambio esta línea de acá viene a ser esta línea de acá, ¿no? Que ahí sí lo podemos ver como línea. Pero esta tubería de acá lo vemos como un punto. Y está subiendo, ¿no? Porque acá va a haber un punto. En cambio, en este caso de acá, ¿no? Si lo vemos ahí, está bajando. Ya esa es la diferencia. Ya está bajando. Nuevamente este puntito representa a este tubo de acá, que lo vemos como un punto cuando lo vemos en la parte superior. Y esta línea viene a ser esta línea de acá, ¿no? Entonces, eso está bajando, porque esta tubería viene hasta el medio, ¿ya? Entonces hay que darnos cuenta ahí. Y esta es subida. ¿Ya? Entonces una T de bajada, una T de subida. También va a haber un codo que sube y un codo que baja, por ejemplo acá. Acá también dice, ¿no? Codo que sube, codo que baja.
¿ya? Y de igual manera también se representa así, ¿no? Codo que sube solamente con un punto que indica esta línea de acá, que no la vemos porque está en la parte superior, es un puntito, ¿no? Está subiendo. Codo de bajada, ahí está el codo de bajada, está bajando, ¿no? Entonces, esta tubería viene, vamos a poner como una línea, viene hasta acá y baja, ¿no? Viene hasta acá, hasta este punto y baja. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ahí se nota, creo que se nota la diferencia, ¿no? Cuando es subida, solamente es con un puntito, y cuando es bajada, sí, la línea atraviesa el círculo hasta llegar a este punto. Igual acá, T con bajada, atraviesa la línea hasta el punto, T con subida, solamente el punto. ¿Ya? Así se representa porque estamos en vista superior, vista en planta. ¿Sí? Bien, entonces, también, ¿qué accesorios más? También tenemos tampón macho, cuando ya es el final, ¿no? Al final de la tubería, y ya no va a haber más conducción de tuberías, te pone un tapón. En este caso es macho, porque acá cierra, y un tapón hembra, ¿no? Acá es la diferencia entre tapón macho y tapón hembra, los dos son conexiones finales. Una unión universal, esta unión es para unir una tubería con otra tubería, ¿ya? Pero en el mismo sentido. No cambia el sentido como si fuera un codo o como una T, ¿no? Simplemente sigue el sentido de la tubería. Acá está la tubería hasta acá. Tiene este símbolo es la unión universal. Y llega, y sigue todavía la tubería por acá. Este símbolo, que es la unión universal, su función es que se puede enroscar y desenroscar. ¿No? Esa es la función de esta unión. Se puede roscar y desenroscar. En cambio, esta unión de acá, que es unión flexible, que también une una tubería con otra tubería, pero esta unión ya no se va a poder sacar, no es fijo. Se coloca acá con rosca o con pegamento, ¿no? Une a dos tuberías, ¿no? Porque las tuberías son de 5 metros hasta 6 metros, ¿no? A veces hay tuberías así, y se une con esta unión, ¿no? Y ya prácticamente ya no se puede sacar. En cambio, esta unión universal, si se quiere hacer un mantenimiento, se puede sacar. Entonces hay que ver en qué casos se utiliza esta unión universal y en qué casos se puede utilizar esta unión flexible, ¿ya? Pero los dos tienen el mismo objetivo, unir los tubos. Acá tenemos un codo de 45, ¿no? Que es, tiene este símbolo, o puede ser también así, ¿ya? Así también se dibuja, porque forma un ángulo de 45 acá, un ángulo de 45. Bueno, esto es codo de sube, baja, acá hay una T, ¿no? También cuando lo queremos ver una T así, en el piso, ¿no? Vemos ese tipo de T. Una reducción, ¿no? Reducción es porque hay una tubería de 1 pulgada y queremos reducir a una tubería de media. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de este accesorio. Acá viene una tubería más gruesa, ponemos este accesorio y viene una tubería más delgada. Entonces, este es su símbolo. Tiene esta flecha porque indica de dónde a dónde se está reduciendo. Por eso tiene esa flecha, ¿no? Que indica para acá. Quiere decir que desde de aquí hasta acá se está reduciendo. ¿Ves? Acá está la flecha. Ahora vamos a ver lo que son las válvulas. Válvula de globo, válvula de compuerta, válvula de retención. Globo es la que se utiliza para abrir y cerrar, ¿no? Acá, por ejemplo, accionamos esta llave de acá, abrimos, cerramos. Su símbolo es un triángulo invertido, y acá hay una T, ¿no? Que vendría a ser el dibujito de esta llavecita de acá, ¿no? Esta es una válvula globo, ya que sirve para el paso de agua, ¿no? Abrir y cerrar el paso de agua, ya si queremos abrir, cerrar el paso de agua. Una válvula de compuerta, su símbolo ya no es un triángulo, su símbolo es un círculo, igualmente con su llavecita acá. La diferencia de globo con válvula es que, bueno, en este caso abrimos, cerramos, ¿no? Y pasa el agua, cierra el agua. Una válvula de compuerta que tiene esta llave circular, vamos girando esta llave y acá se va a abrir, ¿no? Se va a abrir así. Entonces, esta llave la podemos regular el paso del agua, ¿no? Si abrimos hasta una cierta distancia, va a entrar poca agua. Si abrimos más arriba, va a entrar más agua, ¿no? Esa es la función de esta válvula de compuerta, de regular de repente el caudal que puede ingresar, ¿no? De agua. Y una válvula de retención, ya que no tiene ninguna llave,
pero también se llama válvula, y es de retención porque ingresa el agua por este sentido, ¿no? Y cuando el agua quiere regresar, por ejemplo, no sé, en un bombeo, por ejemplo, cuando la bomba chupa el agua de la cisterna y ¡pum!, lo manda hacia arriba hasta el tanque, ¿no? Se utiliza ese tipo de válvula de retención para que el agua no vuelva o regrese. Esta es la función de la válvula de retención o válvula check, ¿no? Que va en un sentido, pero que en el otro sentido no va a regresar el agua. Acá hay como una compuerta, ¿no? Una compuerta que se puede abrir y cerrar, que con la misma fuerza del agua en este sentido lo abre, entonces por eso ingresa. Pero cuando el agua quiere regresar, esta compuerta el agua lo cierra, entonces por eso esa compuerta que se encuentra acá, ¿no? Acá hay una compuerta, es la que acciona para que no vuelva nuevamente el agua, ¿no? Entonces, si el agua viene por acá, esta compuerta se abre así, ¿no? Se abre así y entra. En cambio, si el agua regresa, lo que va a hacer es cerrar, ¿no? Esta compuerta se cierra, por eso no regresa a su estado original, ¿ya? El agua no regresa. Y por eso se tiene esta flecha, que indica el paso de dónde a dónde es donde se va a abrir esta válvula check. Y una válvula de llenado es prácticamente esta boya, ¿no? Que es como un nivel, ¿no? Que se puede utilizar en tanques y que también actúa como válvula porque abre y cierra, ¿no? El nivel va creciendo hasta un cierto nivel y ya cierra prácticamente el llenado, ¿no? Es una válvula de llenado. Bien, esos son los principales símbolos, ¿no? Que podemos ver en los planos de agua potable, ya solamente de agua potable. Acá está lo que les decía de las válvulas, ¿no? Válvula globo tiene este sistema interior, es un círculo, por eso dice globo, ¿no? En el interior hay un globo, una pelotita, un círculo, una esfera, donde hay un pase de agua, ¿no? Acá está abierto, pasa el agua. Cierro, esta pelota va a cambiar su posición y ya no puede ingresar el agua. Una válvula de compuerta, acá giro, 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 y cada vez va abriéndose más, abriéndose más, abriéndose más, ¿no? Y va a ingresar el agua. Y una check, una válvula check de retención, tiene esta compuerta de acá, esta parte interior, que puede pasar el agua, ¿no? En la parte interior, pero en la otra parte no puede ingresar el agua, ¿no? O sea, ingresa por acá, empuja esta compuerta, por eso ingresa el agua. Pero cuando el agua quiere pasar otra vez por aquí, ya no lo va a hacer porque va a empujar y va a cerrar esta compuerta que se encuentra acá. Entonces, esa es la función de la válvula check. Y por eso en la válvula check ustedes van a encontrar esta flechita, ¿no? Si ustedes compran una válvula check, van a encontrar esta flechita, que indica que ese es el sentido que va a ingresar el agua. El sentido que va a ingresar el agua. ¿Ya? Esa es una válvula check. Bien, entonces cuando nosotros vemos en planos lo que es instalaciones de agua potable, vamos a ver en un plano en planta y vamos a ver todas las instalaciones, ¿no? Acá podemos ver acá el símbolo, que era el símbolo de la llave bola, ¿no? ¿Se acuerdan? Este símbolo siempre lo vamos a ver por ejemplo, en los baños, ¿no? Si ustedes se fijan, prácticamente van a tener este tipo de conexión, que es este de acá. Esta conexión, que acá está la llave, ¿no? Estas son las uniones universales, las que se enroscaban, ¿se acuerdan? La que se podía sacar, la que se podía colocar, acá están. Acá están los codos, las tuberías, acá viene otro codo más y acá viene otra tubería. Entonces, acá en este ambiente, siempre se tiene que tener una llave, porque si se cierra la llave de aquí, entonces ya cierra el paso para poder hacer cualquier mantenimiento, ¿no? Y en otra parte de acá, no se vea perjudicada, ¿no? Entonces solamente a través de esta llave podemos ver el paso del agua en este ambiente, ¿no? Que sería el baño, donde acciona el lavadero, el inodoro, la ducha, ¿no? Y acá ustedes ven, por ejemplo, en la tubería que hay una flecha, acá indica 3/4 de media, acá dice media, entonces va reduciéndose, ¿no? Acá también media. Acá ustedes ven el símbolo, ¿no? Ven ese círculo con puntito, es un codo que sube. Acá hay también un codo, ¿no? Entonces estamos identificando, acá hay una reducción, ¿ves? Reducción de 3/4 a media, que era la flecha. Entonces estamos identificando todos los símbolos que hemos visto. Acá también, acá hay una T,
Acá dice T de 3/4 que sube, tubo de PVC de 3/4, entonces vamos ya a entender, ¿no?, cada uno de los accesorios que se tiene acá. Eso es en cuanto a una vista en planta. Que también podemos hacer un corte, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí está mi línea de corte. De acá hasta acá he hecho un corte A y mi flecha indica que yo voy a observar esta parte de acá. Entonces, si yo indico que voy a observar aquí, lo que voy a ver es esta parte de acá, ¿no? Ya un corte, ¿no? Y lo puedo ver acá ya en otra forma, no en planta, sino en elevación, ¿no? En el corte. Entonces acá también vemos lo mismo, ¿no? Pero ya vemos que tiene diferentes alturas, ¿no? El lavadero hasta acá, a esta altura, el inodoro también tiene aquí, la ducha tiene hasta acá, ¿no? Acá está su llave de ducha, que viene a ser esta llave de acá, y acá está la ducha en sí, ¿no? La ducha. Todo lo que son las conexiones de lavadero, la conexión de inodoro, se pone solamente un punto. Este es el punto de agua. De ahí todo es la conexión, ¿no? A través de esta manguera de acá, que es una manguera flexible, ¿no? Se conecta al tanque y acá ya abastece al tanque de agua. Acá también, ¿no? Acá está el punto que se deja de agua con esta manguera, ¿no? Se conecta al caño de acá, ¿no? Al lavadero, ¿ya? Entonces esas son conexiones externas. Solamente todos los puntos de acá están en la pared, ¿no? Y a partir de aquí ya se conecta a cualquier aparato que se quiera hacer, ¿ya? Entonces esas son las conexiones. Tanto como en red de agua hay símbolos, también en red de desagüe también hay símbolos, ¿no? Por ejemplo, en una red de desagüe hay una tubería de desagüe y una tubería de ventilación, ¿ya? Son dos tipos de tuberías. En tubería de potable era agua caliente, agua fría, acá tenemos de desagüe y de ventilación. ¿Por qué de ventilación? Más que todo en los aparatos sanitarios, ¿no? Llámese inodoros, urinarios, lavaderos, tienen una tubería que es de ventilación por el hecho de que generan gases u olores. Esas tuberías también están empotradas, es decir, interiores, pero esas tuberías no se van para el alcantarillado, sino se van para la parte de arriba, para el techo. Ya esas tuberías están en el techo. Si suben a su techo o ven o de repente han visto, ¿no?, que en el techo sale tuberías, ¿no?, vacías, eso es porque son tuberías de ventilación de aparatos sanitarios, ya los olores salen por ahí, ya son tuberías así. Entonces, como son tuberías de ventilación, se coloca como si fuera una línea aquí, segmentada, ¿no? Una línea segmentada, y una tubería de desagüe se coloca como una línea continua, ¿no? Para diferenciar una con otra. También tiene un codo de 45, también tiene un codo de 90, también tiene un codo de 90 con ventilación, porque acá también se va a conectar la ventilación. En este caso hay una Y, pero una Y doble, ¿no? Una Y doble. También tiene una reducción, donde está también una flecha. El sentido de flujo, acá muy importante en desagüe tiene que tener el sentido de flujo, porque si en el agua potable venía de afuera, del exterior hacia adentro, acá tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿no? Y tiene que tener una pendiente, ¿no? Porque con la pendiente, ¿no? ¿Qué es pendiente? Que sea un desnivel, con un desnivel pasa, ¿no?, o fluye esa carga hacia el exterior, ¿no? Por eso hay una flecha. También tiene una trampa, acá hay una trampa P, que ustedes lo pueden ver debajo del lavadero. Debajo del lavadero ven esta trampa, en el inodoro también tiene esta trampa, y así es un símbolo. Hay un tapón hembra, ¿no?, que es la parte final, que se pone un tapón. También hay una cruz, hay una T, hay una T sanitaria, porque tiene esta forma, hay una T sanitaria doble, hay una Y simple. Acá hay un terminal de ventilación en el techo. Esto no, eso es lo que les decía. Si las tuberías, todas las tuberías van al techo, la de ventilación, y al final se pone como si fuera ese terminal o como un sombrerito, ¿no? Se pone ahí para que no ingrese de repente polvo o la lluvia misma, ¿no? Se coloca esto y acá tiene un huequito para que por ahí salga la ventilación. También vamos a ver en el piso un registro. En el piso vamos a ver un sumidero y la caja de registro o buzones, ¿no?, que conducen lo que es las aguas servidas. Todas esas son conexiones de desagüe, que también lo podemos ver en planta, ¿no?, acá en el mismo ambiente, ¿no?, el baño. Acá vemos que no viene, ¿no? O sea, el desagüe
sale a partir de los puntos. Si acá hay un lavadero, va a salir. Si acá hay un inodoro, va a salir. Si acá hay una ducha en el piso, ¿no? Tiene su registro, este registro de acá, sumidero, está en su ducha, ¿no? En el piso, y por ahí sale el agua, ¿no? Sucia. Entonces acá tiene una trampa, ¿ves? Acá hay una trampa, acá también tiene una trampa, acá también tiene una trampa. Acá hay un registro que se encuentra acá, en el piso del baño, también para poder observar acá, y todo sale hasta el exterior, ¿no? Todo sale hasta el exterior, ¿ya? Entonces vemos un dibujo en planta, y un dibujo en corte o elevación, podemos ver aquí lo que es la tubería de ventilación, ¿no? Todas estas tuberías de acá son de desagüe, ¿no? Que salen de cada uno de los puntos hacia el exterior, y va a haber una tubería de ventilación que se va al techo, ¿no? Para que ahí salgan los olores, los gases, etcétera, en la tubería en techo. Lo que son las trampas, acá hay un trampa de lavadero y un trampa de inodoro, también van a ver esto. ¿Para qué sirven esas trampas en aparatos sanitarios? Sirven porque aquí generan una película de agua, generan un cierre hidráulico, ¿no? Acá, por ejemplo, viene el agua, se va por acá, pero acá siempre va a quedar esa película de agua, acá emposada. Acá también va a quedar emposada esa película de agua. ¿Qué hace esa película de agua? Esa película de agua atrapa los olores y los gases para que no vuelvan nuevamente al inodoro, ¿no? Entonces, por eso en el inodoro, ¿no? Jalan la llave, todo el agua pasa, y con esta película que se queda acá ya no vuelve, ¿no? Los olores nuevamente acá también en el lavadero. En el lavadero tienen acá un registro, ¿no? Que pueden sacar, ¿no? Para sacar toda esta agua emposada, ¿no? Y vuelven a hacer la limpieza, un registro de limpieza, lo vuelven a poner y listo, ¿no? Entonces se tiene que hacer ese mantenimiento aquí en el lavadero, ¿no? Y acá también, bueno, el inodoro también prácticamente tiene una trampa, ¿no? Esa es la función de generar un cierre hidráulico para evitar olores en el ambiente, ¿ya? Esta instalación viene a ser la parte de acá, ¿no? Es terminal de ventilación en techo, viene a ser esta instalación de aquí. Y así lo vemos, ¿no? Todo lo que es instalación de desagüe, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el tapón, ¿no? La parte final. Acá vemos los codos. Acá vemos un diámetro mayor, acá un diámetro menor, ¿no? Acá va también un diámetro, acá está el punto final. Acá también, acá vemos una trampa, ¿no? Que tiene acá una película de agua. Acá también tenemos para hacer el registro de limpieza, acá también, ¿no? Y todas esas tuberías conducen hasta a la parte exterior, ¿no? Acá lo vemos porque es prácticamente, esto creo que es un área de estacionamiento, ¿no? En el área de estacionamiento debajo podemos observar en el techo todas esas instalaciones, ¿no? Y como ven aquí, acá hay una pendiente, ¿no? Acá hay una pendiente que genera, a ver, vamos a dibujar acá, ¿no? Acá tiene una pendiente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá tiene una mayor altura, ¿no? Y cada vez va disminuyendo acá, ¿no? Es una pendiente muy ligera, ¿no? No se trata de tener una pendiente grande, ¿no? Una pendiente muy ligera para que también el agua escurra y arrastre todos los sólidos que se encuentran ahí, ¿no? Entonces por eso se trata de tener una pendiente así. Entonces todas estas conexiones que vienen, por ejemplo, de acá de los aparatos sanitarios, de lavaderos, etcétera, van por acá, ¿no? Y se van por aquí, el otro viene por acá también, ¿no? Y todo se conecta hacia una sola tubería de mayor diámetro. Acá también viene uno, acá también viene otro, ¿no? Y todo conduce hacia un solo sentido. ¿Ya? Esa es la función de las tuberías. Y acá también, ¿no? Se puede observar. Bien, ahora vamos a ver lo que son las estructuras, ya que sería el último tema, plantas industriales también. Vamos a ver aquí, identificar cuáles son los principales elementos. Pero en sí, a la estructura la podemos tratar como si fuera un sistema óseo, ¿no? Como si fuera nuestro esqueleto, es nuestra estructura. Porque carga peso, ¿no? Ese es el sistema óseo, carga todo el peso que nosotros tenemos, de igual manera semejante a las estructuras, ¿no? Porque tiene acá también estructura, tiene fierro, tiene, bueno, concreto, o si fuera otro material también puede ser fierros, maderas, etc. Hay varias formas de realizar una edificación. Entonces acá toda edificación consta de una estructura, la cual es la encargada de sostener la infraestructura.
en general, ¿no? Esta armazón, por decirlo así, sostiene la parte de arquitectura, sostiene todo lo que son las instalaciones eléctricas, ¿no? Sostiene todo el mobiliario interno, los equipos internos. Entonces, esa es la función de la estructura. En otras palabras, la estructura sostiene la arquitectura, las instalaciones eléctricas, etc. Constituyen los primeros trabajos a ejecutar en una construcción, y su definición debe ir acorde con la arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura, ¿qué nos plasmaba? Nos plasmaba la idea del proyecto, ¿no? Nos plasmaba que acá va a ir tal ambiente, acá también va a ir tal ambiente, acá, bueno, va a haber iluminación a través de la ventana, acá va a haber una puerta de ingreso, etc. Entonces, esa es la idea de la arquitectura. A partir de la arquitectura se hace el cálculo estructural, ¿no? Acá va a tener que ir una columna, acá también, acá también. Entonces, todos esos son cálculos que lo hace el especialista en estructuras y también lo plasma en planos, ¿no? Para que se pueda entender. Bien, entonces acá la concepción de las estructuras van de acuerdo a un diseño basado en cargas y normas, ¿no? Tiene normas, tiene diseños de cálculos, ¿no? No se hace por hacer, ¿no? Se calcula cuánta cantidad va a ir en cada uno de las columnas, en cada una de las vigas, en cada una de las estructuras, ¿ya? ¿Cuáles son las principales estructuras que debemos observar ahí? Aparte de que podemos tener diferentes tipos de materiales, ¿no? A veces lo hacen de concreto, a veces lo hacen de acero, a veces en madera, ¿no? Dependiendo del elemento que nosotros podemos obtener. Vamos a ver que tiene, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 principales estructuras que podemos observar en los planos. Podemos tener un plano de cimientos o un plano de zapatas, que es la parte inicial, ¿no? La que se empieza con la excavación del terreno, ¿no? Y se coloca ahí cimientos o zapatas. Es una parte que no se observa, que no se ve, porque se va a tapar nuevamente con ese material de suelo, pero es la base fundamental. Luego ahí va a salir las columnas, luego de ahí va a salir las vigas, y luego de ahí va a salir las losas o techo también, ¿no? Techo también se llama losas, ¿ya? En la parte de planos estructurales lo dicen losas o techos. Estos 4 elementos son los elementos principales en los planos estructurales. Empezamos con las zapatas, ¿ya? Las zapatas es un tipo de cimentación. Cuando hablamos de cimentación vamos a ver un montón de cimentaciones, pero las zapatas es la más común, la que más se utiliza. ¿Ya? Estas zapatas es la encargada de transmitir carga y tensiones de la estructura al suelo, y a la vez anclarla. Por lo general son prismas de concreto con un gran área de contacto con el terreno, son subterráneos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahí, ¿no? Son prismas, ¿no? Acá son bloques de concreto, ¿ya? Que es la que ahí dice que va a transmitir cargas al suelo, ¿no? Entonces, eso es su función, ¿no? El peso que lleva acá, el peso de las columnas, el peso de las vigas, el peso de todo lo que va a ir a la estructura, todo ese peso lo lleva hacia el suelo, lo dispersa. Como es una área, se trata de que tenga un área grande, ¿no? Trata de todas las fuerzas se bifurcan a través del suelo o del terreno. Esa es su función. Por eso se calcula, ¿no? Hay un cálculo previo, hay un cálculo de fierro que debe tener, ¿no? Para poder realizar este tipo de cimentación. ¿Ya? Entonces, con el fin de que todo el peso o las cargas vayan al suelo. Y esa es la función de las zapatas, ¿no? Si lo asemejamos con el sistema óseo, tendría, pues, no sé, los pies, ¿no? Podría ser los pies, ¿no? Que genera esa carga al suelo, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de cimentación, pero todos son por debajo del nivel, ¿no? De un nivel de acá, por eso no lo vamos a ver. Esas zapatas no se ven. Lo que se ve es las columnas, ¿no? Acá se ven las columnas, el piso que va a ir por acá, pero esas estructuras de zapatas son las que van enterradas, no se ven, no se observan, pero sí se hacen, se excavan y se hacen, se realizan, con el objeto de transmitir las cargas al suelo. Ya, eso es lo que son las cimentaciones. De ahí vienen las columnas, ¿no? Entonces acá están, las zapatas están enterradas, ¿no? Están enterradas acá, no se ven porque ya han sido enterradas,
Y de acá lo que sí se ve son las columnas, ¿no? De acá, de cada una de las zapatas, ¿no? Podemos tener una columna, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo dibujo, acá estaba mi zapata, acá también hay una zapata, acá también, ¿no? Cada una de las columnas tiene su zapata, y de ahí nacen lo que son las columnas, ¿no? De ahí nacen las columnas también, que es a través de un cálculo. Pueden ser columnas rectangulares, columnas cuadradas, columnas circulares, ¿no? Dependiendo de cómo está el cálculo. Sabemos varias columnas, ¿no? Unas columnas. Entonces acá son los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Si acá las zapatas transmitían al suelo, ¿no? Las cargas, ¿se acuerdan? Vamos a dibujar acá. Ya, si las zapatas transmitían al suelo, las columnas va a transmitir a las zapatas, ¿no? Este es el peso que está acá, todo va a transmitir hacia las zapatas. Ya, se va a transmitir así, todo el peso que tiene o que va a tener, se va a transmitir hacia las zapatas. Entonces acá las formas, los armados y las especificaciones de las columnas están en razón directa del tipo de esfuerzo que están expuestos, ¿no? Por eso les decía, pueden ser formas cuadradas, rectangulares, circulares, pero no solamente pueden ser de concreto, como lo ven acá, también puede ser una columna de madera, una columna de acero, una columna de bambú, y así, ¿no? De cualquier tipo de material. Pero su función es esa, ¿no? Transmitir la carga. ¿Qué carga? El peso que está acá, ¿no? O sea, todo el peso que se encuentra ahí, ¿no? Transmitirlo ahí. Por ejemplo, acá no hay mucho peso, ¿no? Más que ha sido construido para dar sombra de repente, ¿no? Para guardar acá algún elemento. Y más que el peso del techo es lo único que va a sostener. Entonces, por eso lo pueden hacer de madera o de otro elemento no tan fuerte, ¿no? Pero si acá se quiere hacer, por ejemplo, laboratorios o industrias que van a tener mayor peso en la parte del segundo piso, tercer piso, se tiene que hacer con concreto, ¿no? Y adentro del concreto están los fierros que están reforzando el concreto, ¿ya? Entonces, esa es la función de las columnas. Las vigas es lo que sigue de las columnas. Son elementos estructurales diseñadas para sostener cargas lineales o puntuales, distribuidas, concentradas en una sola dirección. Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, como es el caso de los pórticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, ya sabemos que es la zapata, después viene la columna, ¿no? Y después viene la viga. Ya vamos a dibujar acá. Bueno, acá teníamos lo que era, a ver, las zapatas, ¿no? Acá debajo de las columnas acá hay una zapata. Luego seguía la columna, acá está, y luego va a seguir lo que es la viga, que viene a ser esta parte de acá. Esta viga ya transmite la carga hacia la columna. Va a transmitir las cargas hacia la columna, o sea, son cargas distribuidas, dice ahí, ¿no? Son cargas distribuidas. Entonces todo esto se distribuye hasta esta columna, va hasta este punto de acá. Y la columna a su vez a la zapata, y la zapata hacia el suelo, ¿no? Así es. ¿Ya? Así va a ser. Esta carga que está acá, que es distribuida, es la carga que está sobre ella, ¿no? Que viene a ser la losa, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Entonces todas esas cargas se colocan acá, transmiten a la columna a la zapata, y también tiene un cálculo, ¿no? Un cálculo. Acá, por ejemplo, es una sola columna, ¿no? Acá hay una viga, una sola columna. Pero también se puede hacer, por ejemplo, columnas en cada uno de los extremos. Por ejemplo, acá, vamos a dibujar aquí. Acá se puede hacer una columna acá, otra columna acá, ¿no? Y sostiene esta viga. A ese tipo de sistemas, ¿no? Que acá hay una columna, acá hay otra columna, acá hay una viga, esta columna ya no existe, ¿no? Se llama pórtico. ¿Ya? Siempre cuando vean que acá una columna y una viga que sostiene entre extremo a extremo, se llama pórtico, porque se asemeja pues a una portería, ¿no? Un arco deportivo, ¿ya? Por eso le han dado ese nombre, como pórtico, ¿ya? Y en ese caso todas las cargas, si es que hay dos columnas, se va a distribuir tanto en esta parte de acá, ¿no? Se van a ir por acá, o se van a ir por acá, ¿no? Se distribuye.
¿ya? Entonces, todo es un sistema ya calculado, ¿no? Entonces, por alguna razón, en este caso acá, habrán puesto una columna y más gruesa, ¿no? Acá, como ustedes ven, es una columna circular y gruesa. También hubieran puesto, no sé, dos columnas, una columna a cada uno de los extremos, de repente no tan gruesa, no sé, depende también del diseño, depende de varios factores, ¿ya? Pero la función es esa, ¿no? Transmitir cargas hacia un punto. Bien, eso viene a ser lo que son las vigas, ya, esas son las vigas. Acá está el sistema porticado, como le digo así, ¿no? Porque cada columna sostiene una viga, acá cada columna sostiene una viga, ¿no? Acá están las columnas. Vamos a ver acá. ¿No? Acá hay una columna, acá hay otra columna, ¿no? Y así, ¿no? Es un sistema de porticado. Y cada columna sostiene una viga. No se puede dibujar, a ver. ¿No? Acá está, sostiene una viga, sostiene una viga, sostiene una viga. Y así, ¿no? Un primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Eso se llama sistema aporticado, sistema estructural de pórtico, ¿no? Lo que se utiliza para hacer edificaciones, ¿no? De varios pisos. ¿Ya? Y por último tenemos las losas o techo, ¿no? Las losas o techo también es un elemento estructural, tiene como objetivo el soporte para las cargas de ocupación, como son las cargas vivas y las cargas muertas. ¿Qué serán las cargas vivas? Las cargas vivas somos nosotros, las personas, ¿no? Que pasan de un lugar a otro. Y las cargas muertas se dice al mobiliario o al equipamiento, que están estáticos, que tienen un espacio donde se encuentran ahí, ¿no? Entonces puedes decir cargas vivas, cargas muertas, y también sirven como separación de pisos, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que son las losas. Vamos a dibujar acá, este sería la losa. Ya, acá está la losa. Todo esto sería la losa o techo, ¿no? Acá en este caso también se puede ver lo que son las vigas, ¿no? Esta sería una viga. Vamos a poner otro color. Esto de acá sería la viga. Y esto sería la losa. Y acá la columna, ¿no? Acá son todos los elementos estructurales. Esta es la columna, acá también sigue la columna. Acá también se puede ver, ¿no? La losa, la viga y las columnas, ¿no? Entonces ya podemos identificar. A ustedes ya pueden decir, esta es la columna, esta es la viga, esta es la losa, ¿no? Ya pueden identificar los elementos estructurales. En este caso acá dice las losas de concreto forman la parte más difícil y que al mismo tiempo requiere más trabajo del proceso constructivo, por lo que deben hacerse en forma cuidadosa con objeto de evitar posibles accidentes motivados por defectos de la construcción. Y es cierto, porque en la parte para construir en una losa demanda varios días, porque tiene ladrillos, tiene fierros, ¿no? Hay que poner acá estos puntales que ayudan a soportar la carga por el momento, ¿no? Porque todavía al momento de poder colocar acá el concreto está fresco, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque hubo o hay accidentes cuando hacen lo que es el techo, siempre hay accidentes, ¿no? Y por eso se tiene que tener mucho cuidado en esta parte de acá, ¿no? Al momento de rehacer lo que es la losa o el techo, ¿ya? Bien, entonces eso sería las cargas, pueden ser losa de concreto, pueden ser losa de acero, ¿no? Acá también pueden ver otro tipo de techo de acero, de aluminio, de madera, diferente tipo de material, ¿no? Pueden hacer los techos, ¿ya? En la lectura de planos, lo primer plano que vamos a tener que entender es un plano de cimentación. ¿Qué hay en la cimentación? Las zapatas, ¿no? En ese plano de cimentación vamos a ver las zapatas. ¿Y cómo lo podemos identificar las zapatas? Ahí están, ¿no? Son esos cuadros. Ya acá, por ejemplo, acá ven una zapata. Acá también ven otra zapata, ¿no? Acá también. Estamos viendo un plano en vista en planta o vista superior. Entonces acá podemos identificar ya las zapatas, ¿no? Identificamos zapatas, ¿ya? Y su letra es una Z, acá Z2, Z1, Z1 también, Z2, ¿no? Que significa zapata 1, zapata 2, zapata 3, etc. Tiene cotas, tiene sus ejes, ¿no? Acá tenemos los ejes, también como estaba en la planta de arquitectura, también son los mismos ejes que están en la planta de acá de cimentación estructural,
¿no? Ponen acá cimentación y la escala 1 en 50. ¿Qué vendría a ser estas partes de aquí? Estas partes de aquí vendrían a ser las vigas, pero las vigas de cimentación. No son las vigas de techo. Estas son vigas de cimentación. No les quiero marear mucho con esto, pero también se utilizan acá ese tipo de vigas. ¿Y por qué? Para unir zapata con zapata. Como ustedes ven ahí, une esta zapata con esta zapata, también está conectado con esa zapata. Al final forma como si fuera un marco, ¿no? Un marco rígido. ¿Y por qué se hace eso? Porque al momento de, por ejemplo, hay temblores, sismos, temblores así, de gran magnitud, el suelo se mueve, ¿no? Se va a mover. Y si estos fueran aisladas o fueran así solamente cuadrados nada más y no estuvieran con este tipo de unión, al final todo se va a caer, ¿no? Entonces por eso para que una edificación sea más rígida, como si fuera un marco de puertas, ¿no? Los marcos son más rígidos, no se mueven, se coloca estas conexiones unas con otras, ¿ya? Esa es una viga, pero de cimentación, ojo, no son vigas de techo como lo hemos visto, es una viga de cimentación. Y eso lo vemos en los planos de cimentación. En este plano de cimentación yo no veo columnas, ¿no? Veo solamente la sombra nada más de la columna, o sea, como que me dicen, acá va a estar la columna, y nada más, ¿no? Como una sombra. Pero no me dice dimensión, no me dice altura, etcétera, ¿no? Y lo ponen acá como una C, C1, C1, acá C2, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 1. Es porque acá me da lo que es acá va a posicionarse la columna, me dice acá, ¿no? Pero en cimentación veo solamente esta parte de las zapatas. Ya ese es el plano de cimentación, ese es el primer plano que se observa. Para excavar el suelo, acuérdense que las zapatas están en el suelo, ¿no? Y lo hacen para ver el espacio que tienen. Acá prácticamente se ven con mayor claridad. Nuestro plano de cimentación ya tiene cotas, ¿no? Por sus medidas. Y aparte tiene un cuadro de detalles, ¿no? Por ejemplo, el Z2, vamos al cuadro de detalles, va a decir Z2, es una zapata que tiene tanto por tanto dimensiones, tiene tanto de fierro, bla, 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 y así toda la descripción. Y así vamos bien, Z1 lo mismo, columna 1 también, columna 2, ¿no? Entonces, acá lo primero que se tiene que hacer es identificar. Ah, ya, este es zapata, este es columna. Este es también una columna, pero una columna 1, acá dice que es una zapata 1. Entonces lo primero es identificar, ¿no? El plano. Y de ahí a ver los detalles, ¿no? Para complementar. Por ejemplo, ese plano, lo que va a hacer es plasmarlo en la realidad, ¿no? Nuestro plano que está a una escala, entonces ya lo podemos plasmar en la realidad. Hacemos un trazo previo, ¿no? Con tiza, ¿no? Más que todo donde están las zapatas, y de ahí se empieza a excavar, ¿no? Se empieza a excavar, ya según la profundidad que va a tener también, todo indica en el plano, y se va armando lo que son las zapatas. Bien, ¿qué más simbología vamos a tener? La simbología de las zapatas, y si vemos el cuadro de detalles, ahí ya nos va a indicar, por ejemplo, que esta zapata es de 1 metro por 1 metro. Acuérdense que todos los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, todos son medidas en metros. Ya todas las medidas son en metros. Entonces, no es necesario que acá le ponga medida, ¿no? Porque dice 1 es 1 metro. Acá 1, 1 metro. Entonces, zapata número 1 es de 1 metro por 1 metro. ¿Qué viene a ser este de acá? Este de acá viene a ser los fierros, ¿no? Vienen un fierro de media, cada 30 metros, puntos 30 metros, acá un fierro de media, cada, el arroba, ¿ya? El arroba se dice cada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es cada? Significa así, ¿no? Por ejemplo, acá hay 1 metro, cada punto 30. Entonces voy a medir punto 30 acá, 30 acá, 30 acá y así, ¿no? Y así voy a colocar mis fierros. Ya voy a colocar acá va a haber un fierro de acá va a tener otro fierro, acá va a ir otro fierro. Nuevamente en esta parte acá dice 35. Allá, entonces mido acá 35, 35, 35 y así. Y voy poniendo mis fierros acá. Al final es una malla, ¿no? Se dan cuenta acá, es una malla acá. Pero no se dibuja una malla, se dibuja solamente esta línea acá, y dice diámetro de media
O sea, es decir, el grosor del fierro va a ser de media cada 0.30 metros. Acá también. El diámetro de este fierro va a ser de media cada 0.35 metros. Entonces ya el que lo lee, ¿no? Va a decir, ay, entonces voy a hacer esta división. Esto es vista en planta, ¿no? Vista de arriba. Y acá se ve la columna. Esta parte de acá es la columna. Ahí está. Va a ir en esa posición. Y si lo vemos en vista en corte, como dice acá, en vista en corte, esta malla lo veo así, ¿no? Esta malla que hemos hecho en la parte de acá es esta que se encuentra acá. Es esta línea, ¿no? Y como en el otro sentido lo veo como puntitos, ¿no? Acá hay un puntito, acá hay otro puntito, así, ¿no? Entonces, esa malla es esta de acá. Y de acá viene la columna, ¿no? Porque acuérdense que la columna se conecta con la zapata, no es que van separados, ¿no? Acá va a haber un fierro que va a entrar hasta acá abajo y de ahí ya va a doblar acá. Acá también va a haber otro fierro que va a entrar hasta acá y va a ir a doblar hasta acá, ¿no? Para que una la columna, esta es la columna, con la zapata, ¿no? De esa manera podemos entender el plano. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? El plano de cimentación también nos indica todas las características, ¿no? Un cimiento de, por ejemplo, acá dice 1,10. 1,10 es 1 de agua, 10 de cemento, más 30% de piedra grande. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Eso es para poder construir. Acá, por ejemplo, 1,8, 1 de agua, 8 de cemento, más 25% de piedra mediana, ¿no? Entonces así lo pueden entender. Todos los planos tienen que ser entendibles. Acá está su cota, acá está su profundidad. Esa zapata va a ser de 1,20 m. Entonces voy a excavar 1,20 m. Voy a excavar acá de ancho 60. Voy a excavar de ancho 60, ¿no? Entonces así tengo que entender mi plano. Acá son las columnas. También tienen una disposición de cálculo de fierros, que viene a ser así, ¿no? Acá vemos las columnas donde se encontraban C2, C1, y este es su cuadro de detalles. C1, C2, C3, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Acá dice tipo, acá dice nivel, en el primer piso, qué forma tiene, ¿no? Acá ya están sus detalles. De 30 por 50, acá va a ser de 30 por 50, acá va a ser de 15 por 30, y acá va a estar 10 de diámetro de 5 octavos, 8 de diámetro de 5 octavos, 4 de diámetro de media, así, ¿no? Todas sus características lo pueden ver ahí en el cuadro de detalles. La columna que está de 25 por 25, ¿no? 4 fierros de media, que vienen a ser estos puntitos de acá. Esa es una vista en planta, ¿ya? Cuando ves vista en planta, 4 diámetro de media vienen a ser estos 1, 2, 3, 4. Este cuadrito de acá viene a ser este cuadrito de acá, ¿no? Que es un diámetro de 1/4, 5 cada 10, el resto cada 25, ¿no? Así se entiende las columnas. Estas son vigas, que es parecido a la columna, pero está en otro sentido, ¿no? Acuérdense que las columnas de ahí siguen lo que son las vigas. Ya vamos a dibujar acá, ¿no? Si acá estaba la columna, este sería las vigas, ¿no? Que es la parte que apoya, que está apoyada en las columnas, ¿no? Entonces tenemos las vigas, que también tienen sus características, ¿no? En vista en planta, vemos así las vigas. Acá están las columnas, y esta es la viga, en planta, ¿ya? V, viga 5 de 30 por 70, en planta. En detalle, lo vamos a ver así. Y acá están todas las exposiciones de fierro que vamos a tener. Y en vista en corte, porque acá hay un corte, ¿ya? A ver, vamos a... este de acá, ¿no? Si vamos a hacer un corte así, ahí está un corte C, ¿ya? Un corte C. Este es el corte C, ¿no? Corte C, y acá cortamos a esta viga de acá y lo vemos así, ¿no? Acá vemos también cuántos fierros hay abajo, cuántos fierros hay arriba y así, ¿no? Las distancias. Entonces, todo tiene que ser entendible para que el que lo construya lo entienda, ¿no? El que construya lo entienda. Ya, esas son las principales, lo que podemos observar, ya, en los planos estructurales. Bien, bien, entonces eso sería todo, ya, en cuanto a los 3 temas de una forma muy general.
Recording stopped. Bien, entonces, como les decía, ahora ya vamos a poder realizar lo que es el paso. Ya son las casi 10. Ya vamos en el chat, voy a poner el paso, que sería el trabajo también calificado para el día de hoy. Ya ustedes son grupo D. Listo. Ya pueden descargar ahí el paso, ¿ya? Es referente al tema que hemos tratado hoy día, ¿ya? Háganlo y lo cuelgan en el aula virtual. Ya ahorita voy a accionar.